Bienvenidos al capítulo siguiente, al episodio siguiente de Manes X. Y los Manes X, como siempre estos dos Manes X de la generación X que tienen ustedes aquí al frente, y que los estarán acompañando, espero yo que por muchos episodios. Tío Ballman, Uncle Ballman, que está con nosotros, y el teacher, quien les acompaña. Y no olviden compartir toda esta información antes de que arranquemos a hacer este disclaimer. Compartir toda esta información, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros canales oficiales de los Manes X, unos Manes X que hablan de todo un poco y de nada todo, pero con nuestro querido tío Ballman. Tío Ballman, ¿cómo estás? Muy bien, querido teacher. How are you? I'm doing fantastic, man. This is great. It's so lovely to see you. Awesome. Very good. Éxito. Disclaimer, no le estamos haciendo publicidad a nadie, ¿ok? Antes de que se vayan a entusiasmar. Muy bien, entonces, mi querido tío Ballman, nosotros en el episodio anterior, para quienes estuvieron siguiéndonos en los episodios anteriores, porque estábamos hablando de varios episodios, que obviamente cuando arrancamos, sobre todo para quienes nos siguen cada día en estos episodios, y que para quienes nos pueden ver, y a la salud, para quienes nos están solamente escuchando, ya saben que el mezclador del tío Ballman en su bebida favorita es un lapicero. Muy bien, entonces... Portamina. Portaminas, ok. Se identifica como lapicero, pero es un portamina. Perfecto. Entonces, para quienes nos han venido escuchando, ¿el qué? Haciendo experimentos de refracción. Refracción. Interesante, porque estábamos hablando en estos episodios anteriores, estábamos hablando de el color del sol, de la luz, exacto. ¿Cuál era el verdadero color del sol? ¿Cuál? Colores. ¿Por qué el cielo se pone azul o por qué es azul? ¿Por qué el atardecer tiene ese color? ¿Por qué la luna tiene el color blanco? ¿De dónde viene? Luego estuvimos hablando de las ondas ultravioleta, y estuvimos tocando un poco cómo la personalidad también, a nivel psicológico, a nivel personal, se ve afectada por la ropa que usamos. Estamos hablando de la costa, estamos hablando de lugares más fríos. Eso es para que ustedes se dateen, tengan esta información y vayan a estos podcasts, a este podcast anteriores, y vayan a las redes sociales y los vean para que se pongan al día. Porque hoy, y así como terminamos en el último, nuestro querido tío Ballman nos va a traer a colación una información peligrosa, ¿no? Que quedamos en deuda con ustedes. Quedamos en deuda. La palabra, lo voy a decir en inglés, tío Ballman. Vamos a empezar con eso, con el teacher. Vamos a empezar con el rainbow. Rainbow. También. Ustedes lo escucharon aquí por primera vez, bajo la melodiosa voz del tío Ballman, la canción de Raindrops. De hecho, ese es Raindrops are falling on my head, porque son gotas de lluvia. Esas son las gotas de lluvia. Raindrops, no rainbows, sino raindrops. Okay. Pero no. Somewhere Over the Rainbow, otra canción. Somewhere Over the Rainbow. Es así, para arcoíris. Pero antes de que nos empiecen a tirar piedras aquí, tío Ballman, por esta música, voy a empezar yo diciéndole a nuestros... ¿Me fui? ¿Ya? ¿He vuelto? Son cosas del... I don't hit you. Now. I hear you now. Cosas, ¿cómo es que dices, tío Ballman? Cosas del directo. Cosas del directo, sí. Eso es lo que pasa cuando el tío Ballman grita. Ahí está. Anula totalmente el teacher. Sí. Anula totalmente el espectro. Sí, el espectro, pero sonoro esta vez. Exacto. No es luminoso. Y mi querido tío Ballman, voy a empezar, digamos, esta lección haciendo, así como lo dije en inglés, lo voy a decir estamos dando en lección. español. Sí, en esta sí. Y ya luego tú empiezas con tu lección de física. En el color, íbamos a hablar del arco iris, pero yo quiero decirle a las personas en inglés, rainbow. En español, arco iris. Y ojo, porque la palabra voy a empezar un momentico definiendo en español arco iris.
Iris, Ajá. que el tío Bolman ya nos va a explicar un poquito sobre la parte del iris, de esos colores iris que tiene que ver con esa paleta de la que estábamos o hemos venido hablando en los episodios anteriores, y arco, y el por qué se forma. Ahí es donde viene la duda y la explicación de nuestro tío Bolman hoy. Pero en inglés, mira que tiene que ver con rainbow, porque bow sí sigue siendo arcoíris, para que nos de pronto Pero estamos entonces en rain inglés. es de lluvia, ¿no? Exactamente. En inglés sí nos va a dar esa connotación de lluvia, porque es el líquido o esas gotas que se esparcen, y que ya el tío Olman va a entrar un poquito más en detalle. Yo simplemente le estoy dando esta introducción para acompañarlos a ustedes con esta información, y es esas gotas de lluvia, digamos, esa agua que se dispersa, que muchas veces las vemos en cataratas o muchas veces la vemos cuando está lloviendo y en la distancia podemos ver estos rainbows o estos arcos de iris o estos arcos de colores. En la palabra, en inglés, si utilizan directamente, mi querido tío Bolman, la palabra rain para la lluvia, y luego bow, ese arco. Entonces, con esta introducción, tío Bolman, yo creo que vamos primero a aclarar colores. ¿Qué te parece? ¿Aclaramos colores? Colores, sí. Colores. Lo primero son colores. Primero colores. Que es lo que, de lo que queda son de los colores, porque es que los colores son los colores, ¿sí o qué, Tiche? Exacto. Importante son los colores. Espero que les haya quedado clarísimo. Sí. Bueno, no siendo más, nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse. Bueno, previamente en los Manes X, nosotros hablamos de el espectro luminoso, ¿cierto? Correcto. Entonces, desde el Sol, desde esa fuente enorme lumínica de radiación Nuclear. que tenemos de vecino, que es el Sol, viene unas fuentes, unos chorros de luz, ¿cierto? Así es. En forma de fotones que vienen en ondas electromagnéticas, ¿ok? Perfecto. Entonces, y como vimos en el episodio anterior, hay unas ondas que son muchísimo más cortas en ese espectro luminoso, que realmente es muy pequeño con respecto a todo el campo electromagnético. Así Es es. un espectro muy, muy pequeño de ondas. Y las que son, digamos, más cortas son las que van hacia los violetas, los azules, y las que son más débiles o que son más largas serían las del rojo, las del amarillo, naranja, Etc. ¿cierto? Correcto. Sí, y las que están en el medio, pues obviamente sería el verde y el verde azul y todos estos. Bueno, así es. entonces, ¿qué pasa? Nos viene de la fuente del sol, como ya vimos, todos los colores juntos. Y todos los colores juntos, como en ese momento lo vimos, son blancos. ¿sí? Blanco. Todo Exactamente. es blanco, es luz blanca. La forma de descomponer esa luz, sí, es de varias maneras. Uno, que reboten los objetos, ¿sí? Y cuando rebotan los objetos, entonces los objetos absorben unas frecuencias que no son de él y reflejan otras. Entonces, por ejemplo, Así es. viene este azul, la luz blanca, que en este caso no sería el sol, sino el foco este que tengo aquí adelante, ¿cierto? Llega, se absorbe todas las frecuencias que no son de él, es decir, absorbe el rojo, absorbe el amarillo, absorbe el verde y nos refleja el azul. Entonces nos llega a nosotros esas ondas al ojo, a través obviamente de la pupila, llega finalmente a la retina, donde se forma esa imagen, donde se forman esa imagen, ¿sí? Porque se forma esta imagen tridimensional, correcto. Invertida incluso, Invertida, en la así retina. es. Así es. Y los conos que se encargan de percibir, que son sensibles a esa frecuencia, en este caso azul, ¿sí? Los conos azules dicen, esta mierda es azul. Entonces, esos conos azules envían esa señal. Sí. Y obviamente también depende de la oscuridad o de la luminosidad del ambiente, entonces se activan los bastones, ¿cierto? Pero correcto, los conos entonces ven el color. Eso, se activa, y esto es una cosa que es muy polémica lo que yo voy a decir. Si algún físico aquí está entre nosotros, pues entonces que no escriba cualquier cosa. Pero los colores no existen, ¿sí? Es una manera que nosotros tenemos para percibir esas ondas. Interpretar, ¿sí? Esas ondas. De interpretar esas frecuencias, exactamente, sí. Pero los colores no es una cosa que realmente existe. Simplemente tenemos ese sensor en nuestros ojos para poder percibir esas frecuencias de onda. Así es. Entonces, como ya vimos, pegan a los objetos, incluso este objeto lanza para todos lados estas frecuencias, ¿cierto? Y nos llegan al ojo. Cuando uno tiene este objeto, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí delante. Nosotros tenemos una visión
cónica, ¿cierto? Porque toda esta información, y estoy usando la pantalla de nuestro streamer, de nuestra transmisión, correcto, ¿sí? Nos tiene que llegar a un punto muy pequeñito de nuestra cabecita, que son estos dos pupilas, ¿cierto? Tiene que llegar toda esa información. Entonces es toda una gran fuente de información que tiene que atravesar un punto muy pequeño. Es por eso que toda nuestra visión es cónica, ¿sí? Entonces una gran esfera gigante que nosotros percibimos el gran espacio y que tiene que llegar al ojo en un punto, que sería el punto del cono. ¿Okay? Correcto, perfecto. Entonces, todas estas señales que están produciendo, todas estas frecuencias que están produciendo, todos estos objetos a nuestro alrededor, somos capaces, porque los bastones también perciben la dimensionalidad, también nos permite percibir la dimensionalidad precisamente por ese factor que tiene del claro oscuro, porque el claro oscuro es lo que nos permite ver luces y sombras, y la luz y sombra permite ver volúmenes. Correcto. Entonces percibimos toda esta información de forma cónica, todo lo que estamos viendo de forma cónica, porque tiene que llegar a este punto pequeñito que es la base del cono. Perfecto. Listo. Y me faltó algo para explicar con respecto a lo de los colores. Bueno, que había una manera que sería el reflejo, ¿cierto? Y otra forma sería entonces la refracción, ¿sí? La refracción. Hay dos cosas. Entonces, cuando esta cosa choca, ¿sí? Y absorbe todos los colores y los reflejas, eso es reflexión. ¿Cierto? Que está reflejando esta frecuencia, o estas frecuencias, porque aquí hay varias, ¿no? Estas frecuencias de color a nuestra retina. Pero la otra sería la refracción. Y la refracción ocurre cuando la luz pasa por ejemplo, este objeto es sólido, ¿cierto? Entonces puede ser refracción. Pero la refracción ocurre cuando ese medio puede ser incluso líquido o gaseoso. Hay refracción, por ejemplo, en la atmósfera, como lo que hablamos del cielo azul. Entonces, cuando choca gases, sobre la atmósfera, sobre esos gases sobre de nitrógeno, exactamente. Entonces también hay una refracción. ¿Sí? Así es. Una cosa es la refracción, otra cosa es la dispersión. Pero se dispersa por todo lado, pero también hay refracción de alguna forma. Exacto. Entonces, la refracción es que pasa esa frecuencia a través de un medio que puede ser transparente, o puede ser líquido, puede ser gaseoso. ¿Ok? Y entonces lo que hace es, en el caso de lo que nosotros estamos percibiendo, la distorsiona. Yo por eso estaba intentando, porque es que no me salía bien, pero usted lo puede hacer en su casa, ¿cierto? Con un líquido cualquiera y un vaso. Entonces, estamos viendo este objeto, y cuando vemos la parte que está en el líquido, inmersa en el líquido, se distorsiona, ¿sí? Lo que estamos viendo se distorsiona. Eso es la refracción. Sí, que se ve, de pronto, tío Volman, para explicar a los que solamente nos están escuchando, dentro de este vaso que tenías, con este líquido, y pones este esfero, este lapicero, o este lápiz, o portaminas, etcétera. Usted lo puede con una cuchara, esto porque tiene hielo puede caer se ve, pero... Exacto, pero sí. ¿Cómo se ve? Normalmente como si estuviera quebrado, ¿sí? Se ve como doblado y doblado, exacto, como si se doblara, como si se doblara un poquito. Este ángulo se deforma, ¿no? Se deforma, exactamente. Así es. Eso es la refracción, ¿cómo la vemos? Porque ¿qué es lo que realmente pasa? Y es que los fotones, que son, digamos, esta pequeña partícula de luz, que no tiene masa, que no tiene energía realmente, que nos viene del sol, cuando pasa por ese líquido, no se desacelera, ¿sí? Lo que hace es que choca contra los átomos del líquido, lo que componga el líquido o lo que componga el gas, ¿sí? El gas lo retiene un momento y cuando lo suelta, él sigue la velocidad de la luz. Y luego pasa al siguiente átomo y lo retiene un momento y sigue a la velocidad de la luz. O sea, siempre el fotón va a la velocidad de la luz, pero cuando choca o cuando se encuentra con el átomo, ¿cierto? Él lo retiene un momento y luego sigue su camino a la velocidad de la luz. Entonces, lo que hace es de alguna manera desacelerar ese... yo sé que no es el término adecuado, pero lo que hace de alguna manera es desacelerarlo, pero él siempre va a la velocidad de la luz, solamente que cuando el átomo lo suelta o cuando deja de interactuar con él, entonces él sigue la velocidad de la luz, sigue su trayecto a la velocidad de la luz, porque siempre esa es su velocidad. Entonces ya tenemos eso. Y lo otro sería la reflexión, ¿cierto? Entonces cuando el líquido, cuando la luz entra al líquido, se refracta, pero luego vuelve y sale porque es transparente, ¿cierto? El líquido por lo general en este caso es transparente o los gases también son transparentes. Entonces de ahí hay una reflexión, es decir, vuelve y sale la luz de ese objeto, de ese gas o de ese líquido y sigue a su velocidad normal. Entonces, ese es un fenómeno del campo electromagnético del que también hablamos la vez pasada. Bueno,
Entendido eso. Cuando llueve, o más bien, hagamos a la idea que siempre hemos visto, o sea, lo hemos visto en el disco de Pink Floyd, lo hemos visto yo creo que en el colegio también, que hay unas de luz hacia el prisma, y el prisma lo que hace es descomponer ese espectro electromagnético en los colores del espectro luminoso que nosotros vemos. Nosotros vemos son colores, que son frecuencias diferentes. Correcto. Que de nuevo, va o desde el rojo hasta el azul índigo, ¿cierto? Y de ahí ya pasa al ultravioleta, o en el otro caso sería pues el infrarrojo. Es decir, lo que está por debajo del rojo o lo que está por encima del violeta. Entonces, las gotas de lluvia hacen casi que la función de un prisma. Es decir, llega la luz, se refracta, ¿sí? Se refracciona al interior, es un líquido. Correcto. Entonces, él viene de un ángulo desde el sol, del chorro de luz, entra al líquido, a la pequeña gota en suspensión, o que puede incluso estar cayendo, hace un ángulo al interior, ¿sí? Donde incluso al interior hay un choque, hay una traslación de esas frecuencias, y sale en forma de colores, como lo que pasa en un prisma. Como lo que pasa en un prisma, exactamente. Pasa en un prisma. Entonces, el arco iris se forma así. Están estas lluvias estas gotas en suspensión o estas gotas cayendo. Lo puede haber muchas veces son en niebla. O como dijiste en la introducción, puede ser una cascada, puede que tú estés ahí pues, con la manguera del patio, el carro y... Exacto. Entonces la luz tiene que estar, la luz del sol tiene que provenir desde cierto ángulo. Que esos ángulos pues son variables, pero generalmente es luz del atardecer o luz de la mañana, o luz del amanecer. ¿Okay? En que el sol está muy cerca a su cenit, o en el otro caso pues cerca del saliente, no sé cómo se llama. En vez de cenit. Entonces no podría estar en el cenit, no podría estar al mediodía, tendría que estar en esa especie de ángulo del atardecer o del amanecer. Correcto. Para que cuando se refraccione, digamos que esta es la gota de lluvia, ¿cierto? Y el que nos esté mirando en YouTube, el que no se jodió. Entra la luz del sol, adentro ocurre el fenómeno de la refracción, y luego cuando se reflexiona, salen estos haces de colores. ¿Cuál es el asunto? Hay unas gotas particulares que cuando nosotros las vemos, ¿sí? Nos envían unas frecuencias de ciertos colores. Y como se están refraccionando en esa escala cromática, en ese espectro luminoso, desde el rojo hasta el azul. ¿Hasta el azul? ¿Sí? Entonces nosotros vemos esa escala cromática. Ahora, y aquí es donde viene lo mágico de puerca, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que la visión que nosotros tenemos es cónica? ¿Cierto? Entonces, como es cónica, esto es una gran esfera que nosotros estamos viendo del mundo, ¿sí? De todo el mundo que percibimos, que tiene que llegar hasta aquí. Entonces, claro, voy a hacer aquí el ejemplo con una, no sé cómo se llama esto, transportador, no me acuerdo cómo se llama, estaba ahí. Los ángulos que se forman para que nosotros podamos ver el arco iris tienen que ser de 42 para el rojo, de 42 grados para el rojo y de 40 para el azul. Y obviamente ahí en el intermedio, pues del 42 al 40, están todo el resto del espectro luminoso. ¿Ok? Entonces, si yo que tengo este transportador aquí, que ustedes no lo están viendo, este es un ángulo de 45, no es de 40, pero es de 45. ¿Ok? Correcto. Entonces, para yo poder ver lo que hay acá, ¿sí? Y que me llegue a los ojos, en este caso que me llegue al ojo, aquí estoy viendo entonces esta escala cromática que yo les digo del 40, del 42 al 40. ¿Cierto? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muevo esto, yo dejo de ver lo que estoy viendo, ¿cierto? Ya no estoy viendo este ángulo, estoy viendo otra cosa. Entonces, esa refracción que se dio desde el sol ya no la estoy viendo. Tiene que ser específicamente en ese ángulo de 42 a 40, ¿sí? Y para que yo pueda ver todo el resto, ¿sí? Para que yo pueda ver siempre ese ángulo de 42, efectivamente tiene que ser en forma circular, ¿sí? Si ven, yo siempre estoy viendo aquí ese ángulo de 42 y 40, ¿cierto? Tiene que ser en forma circular. Es por eso que se da eso. Siempre para que me llegue a mí esa luz en forma de 42 grados o 40 grados hacia el azul, tiene que ser en forma circular. Por eso, pues puta arco iris no es un arco,
es completamente circular. Circular. Lo que pasa es que el horizonte me tapa el otro pedazo de círculo. Exactamente. Entonces, para poder yo ver el círculo, o pues me lo podría hacer con la manguera, Sí. que a veces pasa, Que a veces o pasa. podrías estar muy alto en un avión, que esté lloviendo, que el ángulo de los rayos solares sean los correctos, ¿sí? Y que esos ángulos sean correctos también para que tú los puedas ver, entonces ahí sí puedes ver todo el círculo del arco iris. Pero cuando tú estás en la casa, que estás muy cerca al horizonte, entonces todo el arco se parte porque el horizonte te está partiendo todo el círculo completo. Por eso ves un arco, un medio arco, pero no es todo el arco completo. El arco completo. Porque ya estaría por... Pero esto es una cosa importante que yo no mencioné. Y es que el arco iris es un fenómeno óptico, ¿sí? Es una ilusión óptica. O sea, esa cosa no existe. Es solo la interacción de la luz del sol, de los haces de luz que llegan a esa gota, que se reflejan en esos ángulos específicos, que te llegan específicamente a tu ojo. Para que lo interprete. que lo interprete y que forme esa ilusión óptica, porque eso ni siquiera existe, solamente la interacción de luces que salen en frecuencias diferentes con unos ángulos específicos para que tú los puedas ver en forma circular. Y así, niños, es como muere. Y así, mis queridos niños, es como muere toda la alegría. ¡No! Con pura física. No son ángeles, no son unicornios los que forman arcoíris. De hecho, yo creo, y esto pues como para... porque sabemos que no es así, pero acabas de desilusionar bueno, el cuento hay irlandés, una cosa, ¿no?, que se nos había olvidado importante, pero bueno, yo creo que no cabe mencionar demasiado, pero les dije que tiene que estar la luz, o tiene que estar el sol más o menos en su... en una posición, tiene que estarse ocultando, sí, en un ángulo, ya casi de que se está atardeciendo o que está amaneciendo, pero también tiene que estar detrás tuyo. Sí, tiene que estar detrás. Exacto, la posición del observador. La posición del observador. El sol tiene que estar detrás tuyo, de alguna forma. ¿Por qué? Porque digamos que... Porque el centro del arco iris es el centro que proyecta la cabeza, la sombra de tu cabeza sobre el horizonte. Cuando nosotros estamos persiguiendo un arco iris, y esto pues porque yo sé que suena a manera de chiste, pero muchas personas dicen voy a perseguir el arco iris, cuando empiezan a conseguir oro. Y ese es un dicho. Dice, si usted logra llegar a la punta o al final del arco iris, exacto, allá va a encontrar la olla de oro. Que de hecho esto hasta los irlandeses desde hace mucho, ellos le dicen the pot of gold, es una leyenda, exacto, de este duendecillo que dice, listo, cuando llega al final del arco iris. Pero aquí es donde, con la física, lastimosamente, para todos los que nos están escuchando y tenían esa ilusión, esa esperanza, muere. Porque ¿qué pasa? Así como lo explicaba el tío Volman, cuando nos empezamos a acercar más y más hacia el arco iris va a seguir, porque es una ilusión. O sea, sí, pero yo pero si entre yo más me acerco por esos ángulos, es que pero entre yo más me acerco va a estar en la misma distancia. Correcto, pero entre yo más me acerco, pero si me estoy acercando a las gotas de lluvia, o ves, empieza a desaparecer. ¿Por qué? Sí, porque claro, ya cuando tú llegas a la lluvia, ya desaparece. Exactamente. Es una ilusión entre la luz y la lluvia. Y la lluvia, exactamente. Entonces, si tú tratas de acercarte, siempre se ve igual. Exacto. Igual. Exacto. Y sí tenemos otros casos, tío Volman, donde muchas personas lo han visto, han mirado hacia el cielo se ve un poco, digamos, el sol se ve un poco opaco, pero sí viene ese arco iris o ese halo de luz, digamos, porque no lo ven tan arco iris, pero sí lo alcanzan a ver y muchos lo han reportado. Dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa al sol? El sol va... Eso sí. Exacto. Pero ahí sí tiene que ver con la atmósfera. Exactamente. Exactamente. Aquí no tiene que ver con el agua, digamos, con esas gotas de lluvia, pero sí tiene que ver igual, como lo decía el tío Volman, con los gases o con la parte de la atmósfera, porque tiene en ese momento ese mismo efecto, solamente que lo estamos viendo hacia arriba y se ve. Entonces la gente dice, ¡ay, qué pasó! El arco iris está allá y está redondo, no está en arco, como lo explicó el tío Volman. No, es que no es un arco. No es un arco, siempre es un círculo. Solamente que el horizonte es el que no lo va a mostrar de esa manera. Incluso, tío Volman, y corrígeme si me equivoco, hemos tenido personas, y pues obvio, yo también lo he podido ver, que vemos incluso, decimos, hay otro arcoíris detrás del arcoíris, y luego otro, ¿cierto? Que se ven 2, 3 arcoíris. Hasta 3, sí. Exacto, precisamente. Y es porque el fenómeno de la refracción en la gotica no necesariamente tiene que ser que se refracciona en un solo ángulo. Puede ser que refracciona aquí, refracciona acá, entonces se ve doble.
y cuando se ve doble incluso se invierten los colores. Es decir, lo que que arriba era rojo y abajo era azul, entonces lo vamos a ver al contrario. Arriba va a ser azul y abajo va a ser rojo. Exactamente. Ese es el impacto de la interpretación de los ojos para que, digamos, que no le pongan... Que los ojos son fotorreceptores, nada más. No le pongan... Ellos reciben señales electromagnéticas, reciben estas frecuencias y ya. Y él interpreta que son colores. O sea, nosotros interpretamos que las cosas tienen colores, sí, pero lo único que hacen es reflejar frecuencias del espectro luminoso, nada más. Por favor, no le pongan este canal a sus niños mientras duermen. Bueno, mientras duermen de pronto. No mientras duermen. Más bien, despierta, niño. ¡Ya le engaña! Por favor, esta ilusión cuando lleguemos a bachillerato, ¿ok? Sal de la Matrix. Y esto... Desconéctate de la Matrix. Y estoy muy seguro, tío Volvan, estoy muy seguro que nosotros, precisamente en esta labor, vamos a ayudar a muchos de esos estudiantes. Muchos de esos estudiantes que cuando llegamos a bachillerato, porque te voy a ser muy honesto, tío Volvan, yo fui solamente hasta que empecé ya, obviamente con toda esta, digamos, con toda esta curiosidad de decir, oye, pero ¿qué pasa con esto? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué el arco? ¿Y esto por qué la cosa del otro? No tiene razón, teacher. O sea, yo estas cosas he tenido curiosidad de adulto y de viejorro. Exacto. O sea, ya estando muy viejo. Exacto. Yo de pelado estas cosas me importan revendas mierdas. Pero aquí viene... Juliar chimbita y no más. Pero ahora que ya no puedo hacer... Y aquí es donde... Ya toca aprender. Aquí es donde nos desmonetizan en el canal. No, censure eso. Lo autorizo. Ahora, digamos que sí, tienes razón, pero también yo siempre me pregunté, ¿por qué no nos lo enseñaron así en el colegio? ¿Por qué no me lo explicaban así en el colegio? Es una cosa muy interesante. ¿Por qué no me lo explicaban así en el colegio? Mira el tío Volvan cómo lo explica. Pero mira qué interesante. Yo creo que esto se ha dado gracias a la tecnología. Es decir, la tecnología ha permitido que mucha gente logre absorber un conocimiento que estaba en libros, ¿cierto? Que estaba en textos guías. Y es capaz de expresarlo ya por medio de una cámara en el que ya tú tienes una cantidad de medios digitales o que tienes una cantidad de medios tecnológicos, como el audio, como el video, como las animaciones, como los dibujos, para poder comunicar esto. Exacto. Mientras que en un tablero con un libro, pues un tablero, una tiza y un libro, es que es muy difícil. Y sobre todo la ciencia, que es una cosa tan experimental, necesita de eso, necesita... de que esa educación sea mucho más gráfica, mucho más visual, mucho más experimental. Y eso, sí, desafortunadamente, por lo menos en mi educación, no lo tuve. Yo no sé ahora. Yo no conozco la educación. No, yo igual. Digamos que si lo tuve con 1 o 2 profesores. No estoy ofendiendo al resto de mis profesores si nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos. Pero... Pero sí, 1 o 2 profesores, porque en esa intencionalidad, en esa forma, digamos, de querer apasionarse o explicarlo de una manera apasionada. Sí, yo creo que no es la culpa de ellos, pues los medios eran muy escasos. Eran más escasos. Pero así todo, que las personas puedan comprender esto, que las personas, digamos, puedan salir un poquitico de y eso que yo estoy haciendo esto con mis manos y un puto muñeco que sonríe, porque... No. Exacto, porque digamos que no, y no tenemos la forma, digamos, de llevarlo a los que nos están escuchando en el carro, de poderles decir, mire, es que esta es la razón, el arco iris es, primero, esta es la forma de los colores, segundo, esta es la forma del arco, el por qué se forma, y que no es un arco. Entonces aquí salimos de la otra, tío Volman, porque entonces ya no podemos decir arco iris. Arco lo que circuliris. Circuliris. Entonces yo me voy a quedar con el término en inglés. Yo creo que es mejor no quiero hacer esa traducción, no quiero tratar de llevar esa traducción, entonces me voy a quedar con el rainbow, el arco que sale de las gotas de lluvia, y con esto entonces, tío Volman, el círculo que llueve, el círculo que llueve, y con esto, tío Volman, yo creo que ahora sí, les podemos decir a todos que se suscriban, que nos sigan, que nos pregunten, que nos comenten de qué más quieren saber o qué más quieren que nosotros les ayudemos a desglosar un poquitico para que los acompañemos en ese trancón cuando estén en el carro, en el metro, en el bus, en cualquiera que sea de los transportes, mientras tienen ese tiempo para estar tal vez atentos a la vía, pero también atentos a este conocimiento, simplemente tranquilo, ya en algún momento criticaremos a Petro, yo creo que ya para allá vamos. Sí, pero...
Ya vamos a... Pero que aprendamos también, que Exacto. es tan fácil. Es que... Tan fácil. Él se critica solo. Él hace su Es una propio ayuda, trabajo. es mucha ayuda, es mucha la ayuda con la que nosotros podemos contar con él. Pero síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestras plataformas de stream donde nos estén escuchando, coméntenos, ayúdenos a crecer, obviamente compartiendo. Díganos, no, usted está equivocado, señor Don Borracho. Es más, dígame, invíteme. Y con mucho gusto miraremos a ver si de pronto, si de pronto podemos hacerlo. No estamos diciendo Pero que no. tiene que ser usted un perro, pues, en lo que hace, que lo invitemos. Que no invita a cualquiera. No o sea, nosotros somos unos manes X, pero usted tiene que ser un man ABC. Así de sencillo. 1A, más bien. 1A. Muy bien, gracias a todos, tío Botman. Aquí nos desconectamos. Cuídate mucho, disfruta el resto de tu trago. Y nos vemos en el siguiente podcast. Reflecta. El que reflecta. Ya saben, hagan el ejercicio. Bye bye, everybody. Chao a todos. Cuídense mucho, Manes X. See ya. See ya. Bye bye.